De hecho, son tres temas, doctora, pero vamos a empezar. Sí, ¿verdad? Vi que lo subdividió. Muy bien, adelante. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es intoxicaciones agudas en pediatría. Hay que definir lo que es una intoxicación. La intoxicación, según la guía de práctica clínica, pues es el proceso patológico con signos y síntomas bien definidos, causado por un tóxico cuya sustancia química, dependiendo de su concentración y tiempo en el organismo, nos va a causar alteraciones tanto morfológicas, funcionales o bioquímicas en el organismo, lo cual se va a traducir en la enfermedad o muerte del paciente. Las intoxicaciones pues, se van a presentar con mayor frecuencia en los grupos de edad, en aquellos menores de 5 años y en los adolescentes de 14 a 18 años de edad. Las principales causas pues, son los gases tóxicos en el 41.8%, como el monóxido de carbono. De ahí le siguen los medicamentos, la ingesta de medicamentos, principalmente los de tipo analgésicos, con el 18.3%. La ingesta de sustancias químicas con el 13.1%, dentro de los que incluyen los plaguicidas, fertilizantes, cáusticos y raticidas. Y el consumo de drogas también, o la ingesta accidental de drogas más bien, con el 3.2%, como los de tipo narcóticos y alucinógenos. Ahora, vamos a tener factores de riesgo. Los factores de riesgo pues se subdividen en aquellos que son propios del huésped, los que son propios de la gente y los que involucran al medio ambiente en el cual se desenvuelve los pacientes, ¿no? Aquellos que implican al huésped, pues pues son los niños que ya empiezan después de la raptación, a los 9 meses de edad, todo empiezan a llevarse a la boca, porque ya se incrementa su oralidad y ese es un factor de riesgo para la ingesta de alguna sustancia. También del segundo al sexto año de vida, la conducta de exploración del niño y la gran movilidad, pues les va a incrementar el riesgo. Los niños menores de 2 años, pues no van a hacer una diferencia entre qué sustancias son seguras para la ingesta y qué sustancias pueden provocarle una toxicidad a estos niños. Sobre todo, pues como a veces hemos visto que se encuentran almacenados en envases que no son los originales del producto, como meter algún cloro o alguna otra sustancia en envases de refrescos o en algunos otros envases, cambiarlos. En los adolescentes, pues ya es muy diferente, ya no es la cuestión de la exploración, ni que tampoco puedan discernir de qué les hace bien o qué les hace mal. Ahí influyen más que nada factores como la depresión. Esta misma depresión pues va a cambiar prácticamente todo el entorno de este paciente. Con cambios de su conducta, bajas calificaciones, ya sea porque sean víctimas de bullying o alguna otra cuestión que les está afectando. Hay que también indagar en la sospecha o abuso de alcohol y drogas a esta edad, así como el antecedente de intoxicaciones previas o lesiones previas que haya sufrido este paciente. Esto en cuestión del huésped. En cuestión de la gente, pues es la inexistencia, como habíamos mencionado, de los envases para los medicamentos, que se cambien de envases, el almacenamiento inadecuado de sustancias de uso común en el hogar, ya sea de tipo álcalis o ácidos, así como medicamentos, y la administración incorrecta de medicamentos por parte de los padres. Ahí muchas veces podemos ver la automedicación de los padres también. Y pues situaciones que pasan, como el error en la dosificación por parte del médico, ¿no? Medicamentos administrados en sobredosis, ya sea por los padres o los cuidadores, y el uso indiscriminado también de la herbolaria. Muchos padres les dan cuestiones naturistas sin saber que, a pesar de ser alguna hierba inofensiva, a veces a altas dosis puede provocar daño orgánico. En cuestión del medio ambiente, a nuestro paciente pediátrico, también le va a afectar, por ejemplo, la ausencia de uno de los padres, que alguno de los padres trabajen fuera de casa, la madre, el consumo de alcohol y droga dentro de la familia, la vivienda que sea inadecuada para nuestro paciente, que sean viviendas muy pequeñas, poco ventiladas,
donde haya contaminación ambiental y vivir en zonas endémicas donde pues haya animales o insectos venenosos, ¿no? Como en ciertos estados donde el alacranismo es más intenso que en Nuevo León, por así decirlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Todo bien, gracias. Muy bien. Jóvenes, a nosotros nos pasó un caso de una mamá que trajo a su peque a consulta y usualmente, no sé ustedes, en su ejercicio diario, a mí me gusta, si el paciente lleva un tratamiento bien indicado en medio privado y le ha ido bien y yo tengo el recurso, pues lo continúo, ¿verdad? ¿Para qué hago suspensión ni cambiadera de medicamentos si el niño está respondiendo bien? Entonces, este caso en particular pasó que el médico no le aclaró a la mamá que tenía que suspender el medicamento previamente prescrito. Y entonces la mamá le dio el que tenía ya indicado y el nuevo. Y el bebé se intoxicó, hizo una insuficiencia hepática, afortunadamente le fue muy bien al bebé, pero de repente pasa que uno no les aclara a los papás, que cómo va a ser a partir de que está en nuestras manos los manejos. Les digo porque es bien frecuente. A mí me pasó con mi hijo, se parecían las tabletotas de naproxeno de 550, eran azules, y yo le quería dar a mi hijo, ¿qué le quería dar? No me acuerdo si era un de esos que traen compuestos antigripales, que traen de todo, paracetamol. Oigan, se me confundió y le di el naproxenazo a mi hijo, se tomó 1 gramo con 100 porque venía de 550. Entonces, es cierto todo lo que comenta y lo que comenta el doctor Jiménez. Nada más quería compartirles eso. Muy bien, adelante. Bueno, pues ya sabemos que la prevención pues es muy básica para que ese tipo de accidentes sucedan, ¿no? Dentro de la prevención pues hay que educar bien a nuestra población, evitando o tratando de hacer un énfasis en evitar las situaciones como las que ya habíamos mencionado, de hacer uso adecuado de los envases para las sustancias que tenemos en el hogar, evitar la automedicación, que haya una buena dosificación de las sustancias o de los medicamentos a nuestros niños. También pues sería parte de la prevención como médicos a veces también identificar aquellas manifestaciones de síntomas depresivos en nuestros pacientes en etapa de adolescencia, la sospecha de consumo de alcohol y drogas de manera temprana, como habíamos mencionado, y pues aquellas sustancias que sean nocivas para nuestro paciente pediátrico, hay que evitar que estén a su pleno alcance, ¿no? Y pues supervisión de los niños. O sea, muchas veces ahorita con lo de la pandemia, pues los niños están más en casa y a veces pueden alterar la dinámica familiar que ya se tenía establecida. Entonces, como quiera, no hay que dejar pasar la supervisión de estos niños. Dentro del diagnóstico que nos vas a sospechar de ingesta de algún tóxico en estos niños, hay que recordar que la historia clínica que vayamos a realizar en estos pacientes tiene que ser muy rápida, tiene que ser muy breve, dirigida, y nuestra exploración física tiene que ser completa, pero más que nada tiene que ser intencionada buscando lo que se llaman los toxíndromes. A la siguiente slide creo que viene explicado lo que es un toxíndrome. Dentro de nuestra capacidad o nuestra infraestructura hospitalaria, si se encuentra a nuestra disposición poder determinar tanto cualitativa como cuantitativamente los fluidos biológicos de nuestro paciente, sería de mucha utilidad porque así podríamos orientarnos hacia qué sustancia se haya ingerido. Se maneja que existe un cóctel de coma, donde a veces al no saber qué sustancia ingirió nuestro paciente, podemos optar por administrarlo, pero con mucho cuidado. El cóctel de coma incluye glucosa, la administración de oxígeno, la naloxona y la tiamina. Y la guía pues, nos hace énfasis de tener mucho cuidado con el flumazenil. Pero la base de nuestro diagnóstico, porque muchas veces son pacientes que pueden llegar en estado inconsciente y los padres mismos no saben a veces qué ingirió el niño, es buscar lo que es los toxíndromes. Un toxíndrome, pues es un grupo de signos y síntomas
que ciertos tóxicos van a compartir. Comparten sus mecanismos de acción, comparte también las alteraciones de los signos vitales que va a tener el paciente. Este término pues, fue acuñado por Moffeson y Grimscher en el 74. Y aquí les pongo una lista de los toxíndromes más habituales. Vamos a leer unos cuantos. Ya en la referencia, pues ahí les pongo la guía de práctica clínica, donde pues vienen 5 o 7 hojas de todos los toxíndromes que podemos encontrar. Pero por mencionar algunos, tenemos los los causados por los anticolinérgicos o los atropínicos. El toxíndrome, sus manifestaciones clínicas, pues sería la taquicardia, la midriasis, la hipertermia, la rubicundez, piel seca, distensión abdominal, retención urinaria, alucinaciones, hipertensión, visión borrosa, agitación, convulsiones y coma. Y como mencionábamos, pues son causados por atropina o cualquier atropínico como la escopolamina o alguna otra sustancia. Más que nada los de tipo anticolinérgicos y atropínicos. Los que nos podríamos encontrar, por ejemplo, en casa, que a veces pudiera ser algo común cuando en el mismo núcleo familiar está algún adulto mayor, los toxíndromes causados por hipnóticos sedantes, por el consumo de las benzodiazepinas o también por la ingesta accidental de alcohol. El toxíndrome para esta ingesta de los hipnóticos sedantes pues sería la somnolencia, la bradidalia, la bradisiquia, la ataxia, bradicardia, bradipnea, miosis, hipotermia, hipotensión, depresión respiratoria y coma. Y pues sí, básicamente hay que checar nada más, como les mencionaba, cuando no sepamos la ingesta, cuando no sepamos cuál fue la ingesta del tóxico de nuestro niño, nos podemos guiar por esta tabla que también viene en la guía de práctica clínica. Y así depende de la manifestación clínica, pues nos orientamos a qué fue el posible tóxico que ingirió nuestro paciente. Como tratamiento, bueno, de aquí de los toxíndromes, ¿alguien que quiera hacer algún comentario o alguna observación, duda que tengan? Bueno, la mayoría afectan el sistema respiratorio y cardíaco. La mayoría tienen problemas de taquicardia, bradicardia. Bueno, sí, la mayoría, pero si nos vamos por la mayoría, pues no vamos a saber cuál de todos se ingirió. Exacto. Ahí le digo, la verdad, sí, esa tabla en la guía de práctica clínica vienen 17 hojas de toxíndromes. Muy extenso, pero pues la verdad es que a veces podemos echar una leída a lo que se puede encontrar más en casa, ¿no? Como AINES o benzodiazepinas, antidepresivos que podemos encontrar también en casa, ¿no? Cuando tenemos abuelitos que vivan ahí con nosotros. Exactamente. Nada más hacer una leidita, ¿no? Bueno, como tratamiento, pues tenemos que las intoxicaciones son considerados verdaderos traumatismos múltiples de origen químico. Por lo tanto, pues debe ser tratado con las mismas medidas de soporte, tanto vital como soporte vital básico y avanzado, como se debería hacer con cualquier otro traumatismo. Dentro de las medidas básicas, pues hay que dar una adecuada reanimación hídrica, electrolítica y ácido base de nuestro paciente, con los cuales a veces es suficiente para estabilizar a estos pacientes. Ahora, hay 3 fases en el tratamiento de este tipo de intoxicaciones. Tenemos la fase de emergencia, también llamada la fase de apoyo o soporte vital básico. En esta fase pues va a estar lo que es la atención inmediata en el sitio de intoxicación del paciente, en el cual pues se tiene que retirar el mismo de la fuente de exposición y se debe de iniciar con la descontaminación y se inician maniobras de reanimación básica del paciente. Eso con respecto a la fase de emergencia. Posteriormente tenemos la fase de apoyo vital avanzado. Esto pues ya es llevado a cabo ya en los servicios de urgencia,
donde ya hay que asegurar la vía aérea, hay que también hacer un adecuado control de la columna cervical de nuestro paciente, otorgar ventilación y administración de oxígeno. También ahí hay que valorar el control de alguna hemorragia externa por algún tóxico que se haya ingerido, principalmente a veces de tipo cáustico, así como el reconocimiento de alguna hemorragia interna, valorar el déficit neurológico de nuestro paciente, así como controlar la exposición del paciente y cuidar la hipotermia. Esa es la fase de apoyo vital avanzado. Y por último tenemos la fase de detoxificación. La fase de detoxificación pues, es la eliminación del tóxico a través de medidas de descontaminación efectivas, en el cual pues, ya se administra el antídoto específico para el tóxico, su antagonista. Aquí, por ejemplo, vienen medidas generales también que podemos hacer en las diferentes fases. Por ejemplo, el lavado gástrico, pues aquí nos menciona pues, que es la colocación de una sonda orogástrica y la recomendación pues, es hacer un lavado con solución salina con bolos de 10 mililitros por kilo con nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo y posición de Trendelenburg. Recordando pues que hay indicaciones y contraindicaciones para los lavados gástricos, ¿no? Dentro de las indicaciones, pues es hacerlo en los primeros 60 minutos de la exposición al tóxico, o después si se trata de fármacos que sean de liberación prolongada, en caso de que ya los identifiquemos o que contengan capa entérica. Y pues la función pues, es la formación de los denominados besoares con disminución del vaciamiento gástrico. Dentro de las contraindicaciones para el lavado gástrico, pues son pacientes con un deterioro neurológico o pérdida de reflejo nauseoso, en el cual pues hay que proteger la vía aérea de nuestro paciente. Y como pues ya hemos visto y ya sabemos, está totalmente contraindicado los lavados gástricos cuando hay ingesta de sustancias corrosivas, ya sea ácidos o álcalis, porque a veces también se incrementa la incidencia de perforación esofágica. Dentro de las complicaciones del lavado gástrico, pues está la hipoxia, la neumonía por aspiración, las denominadas neumonitis, laringoespasmos, arritmias cardíacas, perforación esofágica, entre otras. En cuanto al carbón activado, pues se va a administrar por vía oral o bien por una sonda nasogástrica diluido en agua o manitol. No sé si alguno ha tenido alguna vez la necesidad de ir a comprar carbón activado. El carbón activado incluso también viene indicado para flatulencias, gastritis y otro tipo de afecciones gástricas. Uno de los marcas comerciales más comunes del carbón activado es el carbotural. Sin embargo, si alguien ha tenido la necesidad de ir a comprarlo, muchas veces se habrán dado cuenta que es bien difícil encontrar el carbón activado en forma de tabletas. Y hace tiempo pues había leído en un artículo de Gastro que se puede usar el carbón vegetal con el que asamos las carnes asadas. Y se parte una pequeña porción de carbón similar al tamaño de una tableta y se puede ingerir y hace la misma función que el carbón en tabletas que nos puedan vender en una farmacia. Obviamente pues ya en tabletas pues ya viene dosificada, ¿no? Dosis única de 0.5 a 1 gramo por kilo por dosis y la dosis máxima de 100 gramos. Las dosis múltiples pues son las mismas dosis y hay que repetirla cada 4 horas. Aquí en la cuestión del carbón activado, en la cuestión de intoxicaciones, pues es que va a absorber el tóxico en la primera hora de la exposición y reduce o previene la toxicidad sistémica, como mencionamos, pues al absorber el tóxico, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones, pues son no administrarlo cuando hay intoxicaciones por alcoholes, hidrocarburos o cáusticos, también litio, potasio o hierro, o en pacientes con crisis convulsivas. Dentro de las complicaciones pues son la náusea, vómito, constipación y reacciones de broncoaspiración. Igual de la misma forma, aquí en esta tabla pues les pongo también los tratamientos iniciales, los catárticos salinos, las sustancias de tipo sacáridos,
cómo se debe administrar la irrigación intestinal total, cómo se debe realizar una alcalinización urinaria y técnicas de eliminación extracorpórea. Igual de la misma forma las indicaciones y contraindicaciones. ¿Okay? De estas dos listas que les puse aquí, tanto de medidas iniciales, igual en la guía de práctica clínica vienen como 4 o 5 hojas. Igual si les interesa, pues aquí viene como quiera el link de la guía y ya para profundizar un poquito, porque pues a veces no sabemos cuándo vaya a ser necesaria utilizar estas medidas, tanto por requerirlo algún familiar en la misma casa o algún paciente en algún momento de nuestra práctica. Entonces, ahí después le echan una checadita. Ahora, habíamos dicho que ya cuando se identifica el tóxico, habría que administrar ya el antídoto o antagonista específico para nuestro tóxico. En el caso del paracetamol, pues el antagonista o el antídoto pues es la N-acetilcisteína. Viene en jarabe de 100 miligramos por cada 5 mililitros o en tabletas efervescentes de 200 a 600 miligramos. La dosis inicial es de 140 miligramos por kilo la dosis y subsecuentemente se dan 70 miligramos por kilo cada 4 horas hasta completar 17 dosis, ya sea por vía oral o por sonda nasogástrica. Y esto pues sí es algo que sí debemos tener presente porque pues el paracetamol es de lo más común en casa y a veces es una de las causas más comunes de intoxicación por medicamentos de venta libre. En el caso de metahemoglobinemias tóxicas, el antídoto pues, es el azul de metileno. En el caso de los antidepresivos, ahí podemos administrar el bicarbonato de sodio al 8.4% en ámpula. La indicación es que sea administrado de 1 a 2 mil equivalentes por kilo, vía intravenosa cada 4 a 6 horas. También está la intoxicación por los bloqueadores de canales de calcio, etilenglicol, las sales de magnesio, que eso pues sí se puede encontrar en domicilio más frecuentemente. Ahí su antagonista pues sería el gluconato de calcio y su dosis de 0.6 mililitros por kilo por dosis. Y la intoxicación por neurolépticos como el haloperidol, la metoclopramida, cisaprida, la metoclopramida, que muchas veces lo podemos tener en casa, ya pacientes adultos. Su antagonista, su antídoto será la difenhidramina. Igual aquí, por ejemplo, pues vienen los betabloqueadores, los anticoagulantes, opioides. En caso de hipoglucemiantes orales, la indicación pues, es el optriótide. En el caso de las benzodiazepinas, el flumazenil. Y como habíamos dicho anteriormente, en el cóctel de coma, que se puede dar cuando no sepamos qué ingirió el paciente. Ahí venía la indicación de tener mucho cuidado con el flumazenil, o sea, no incluirlo en el cóctel de coma. Okay. Bueno, de esta parte de la presentación de intoxicaciones, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Clemente. Nada, me quedé pensando en el azul de Prusia, nunca lo había escuchado. Igual como quiera, al igual que las listas que les puse aquí, es una pequeña parte de múltiples hojas que vienen en la guía de práctica clínica. Pero pues puse lo que más pudiéramos encontrar, ¿no? En el domicilio. Fíjate que cuando mencionando el carbón activado, en Ajá. el servicio social lo que usamos mucho era pues la tortilla quemadita, ¿verdad? Sí, pues a veces en el rancho pues sí le decían de que queme una tortilla y déselo al niño, ¿no? Porque a veces... Exactamente. Ajá, a veces iban de que habían ingerido alguna sustancia y no sabía.
Y luego Pero, intentar hacerle un lavado gástrico a un niño es algo muy complicado. Necesitas hacerlo, inmovilizarlo con una sábana. ujú, Y es muy traumático aparte. sí. Entonces, básicamente con lo que nos debemos quedar nos debemos de quedar con esta parte de la presentación de intoxicación en nuestros pacientes pediátricos, es que vamos a atender a un paciente que nos puede llegar a un servicio de AMC o a un servicio de urgencias donde podremos estar, y no vamos a saber de primera instancia qué ingirió el niño. Y los padres, pues muchas veces, a veces no van a saber ni qué ingirió, o en ocasiones nos pueden decir, encontré estas pastillas abiertas, pero no hay una seguridad absoluta a veces de que esas pastillas se hayan ingerido. Entonces, lo que debemos de hacer básicamente, pues, es las medidas de asegurar viaria de nuestro paciente, verificar signos vitales, que nuestro paciente esté estable en cuestión de signos vitales, y como mencionábamos lo de los toxíndromes, enfocarnos, depende del toxíndrome, a qué tipo de tóxico ingirió nuestro paciente. Y en el caso de tener una determinación, una cuantificación de fluidos biológicos de nuestro paciente, pues ya bien padre, ¿no? Porque así identificamos exactamente qué ingirió nuestro niño. Pero en el caso que no, pues el toxíndrome pues nos orientará a cuál va a ser el tratamiento ya específico para este niño. Eso es lo que me gustaría que nos quedáramos con esta parte de intoxicaciones. Y la prevención, obviamente, que habíamos mencionado, ¿no? Porque previniendo, pues evitan todas estas situaciones. En la cuestión de hacer hincapié con los padres de que utilicen los envases adecuados para sus productos, que no los dejen al alcance de los niños, que los vigilen. Eso ya es una parte pues, muy primordial, la prevención. Ay, creo que ya se me trabó. ¿Me escucho? Sí. Sí. Sí, muy bien. Pícale abajo a la izquierda donde están las flechitas. A ver. Ok. Bueno, la siguiente parte de ese tema pues, es la intoxicación por cáusticos. La primera parte pues, era la intoxicación por sustancias, principalmente ingesta accidental de medicamentos. Ya esta va a ser un poco más aparatoso e incluso va a ser un poco más identificable externamente en nuestros pacientes. Ahí nos podemos ya orientar un poco más. ¿Qué es una intoxicación por cáusticos? Eso es la ingesta de elementos quemantes o corrosivos, destructores del tejido vivo. Ahora, tenemos que el agente cáustico va a producir una quemadura con el tejido en contacto, a diferencia de un agente corrosivo que va a producir lesiones químicas directamente sobre los tejidos. Ahora, vamos a tener que nuestro paciente, tras la ingesta del agente corrosivo, va a presentar dolor abdominal en el 68% de las ocasiones, seguida de náusea, vómito, dolor en la zona oral, disfagia, cialorrea, odinofagia y disnea. Aquí en este cuadro, pues básicamente vienen los ácidos y los álcalis más frecuentemente encontrados en nuestra casa. El ácido muriático, el ácido sulfúrico, ácido bórico, ácido nítrico. ¿Y para qué lo usamos? ¿Sí? Como tipo de blanqueadores, para limpieza de maderas, para desincrustar o quitar sarro. ¿Sí? El ácido sulfúrico o sulfúrico lo podemos encontrar en batería de automóviles o fertilizantes. El ácido acético para quitar el óxido, en el vinagre mismo, en disolventes de pinturas. Ácido bórico como antiséptico, antifúngico, ácido nítrico en los tintes de cabello y el amoníaco pues como desengrasante. Esos son los usos que podemos
por los cuales podemos encontrarlos en el domicilio. Y los álcalis, pues como el tipo amoníaco, pues desengrasante, los limpiadores de hornos, en las pilas de reloj. También a veces es muy común que los niños ingieran algún objeto, entonces dentro de ellas las pilas de reloj, al ser muy pequeñas, pasan fácilmente por el esófago hasta el estómago. Entonces ahí podríamos tener alguna intoxicación por álcalis. Ahora, como habíamos dicho en la ingesta accidental de medicamentos, ahí nos vamos a guiar por los top síndromes. En la exploración física, ahí va a ser un poquito ya más enfocado en explorar la cavidad orofaringia, valorar la función cardiorrespiratoria de nuestro paciente, valorar el abdomen, en búsqueda también de alguna síndrome, algún signo o síntoma que nos oriente a una peritonitis por alguna perforación, y datos de shock de nuestro paciente. Dentro de los síntomas que va a presentar este paciente, pues va a ser el babeo, el edema, exudados blanquecinos en cavidad oral, úlceras dolorosas, estridor, ronquera, tos o disnea. También dentro de la exploración, pues hay que valorar la afectación renal, hepática, y valorar los antecedentes psiquiátricos de nuestro paciente, así como alguna enfermedad sistémica. La guía nos menciona que la presencia de síntomas respiratorios en nuestro paciente, la presencia de hematemesis o la presencia de más de 3 de estos síntomas es altamente predictivo de un daño muy severo a nivel gastrointestinal. Entonces, tomar en cuenta que un paciente con estos elementos hay que pensar en una severidad. Ahora tenemos la clasificación de Sargar para ver lo que son los hallazgos endoscópicos. Sargar valora los hallazgos endoscópicos en 3 estadios. En el estadio 0, pues la mucosa va a ser normal, no va a tener lesiones y va a tener un pronóstico muy bueno. En el estadio 1, pues va a haber edema e hiperemia acompañado de eritema, y su pronóstico, pues no va a haber una morbilidad muy significativa ni secuelas tardías. En el estadio 2A, pues ya va a haber exudados, erosiones, úlceras superficiales, así como hemorragias y lesiones no circunferenciales o pseudomembranosas. En ese estadio 2A es donde más frecuente vamos a encontrar que van a llegar nuestros pacientes. Cuando veamos a veces también incluso, porque dice hallazgos endoscópicos, pero muchas veces también desde la exploración de la cavidad oral podemos ver este tipo de exudados blanquecinos. Entonces ahí podemos pensar que se encuentra en un estadio 2A, en el cual pues, la morbilidad no va a estar tampoco muy aumentada, ni va a haber secuelas tardías. Ya en el estadio 2B, pues las úlceras son profundas. En el estadio 3A, pues hay pequeñas áreas de necrosis muy aisladas. Y aquí, si ustedes ven, desde el estadio 2B, hasta el 3A, ya hay riesgo de estenosis esofágica desde el 70 al 100% de los casos. Y en el 3B, pues ya hay una alta morbimortalidad, más del 65%. Así es como se ve vía endoscópica, pues una quemadura muy reciente de esófago, donde veíamos las placas blanquecinas, las zonas de edema y eritema. Y así es como podríamos encontrar a este paciente. Esto correspondería con un estadio clasificación Sargar 2A. Ahora, la guía nos menciona también que el método de elección para valorar el daño esofágico pues, es la endoscopía. Sin embargo, pues también nos hace mención que en primer nivel solamente es recomendable la exploración de la orofaringe y del cuello de manera no instrumentada, ya que todo lo demás hay que referirlo porque en ocasiones no sabemos qué tan comprometido esté el esófago ya en tercios medios o en tercios distales. Y la manipulación mediante forma instrumentada conlleva a incrementar el riesgo de perforación esofágica.
Hay indicaciones también para valoración de endoscopía en nuestro paciente. No se debe realizar antes de las 6 horas, ya que los cambios aún no se establecen, y tampoco se debe realizar después de 48 horas por riesgo de perforación. Se debe realizar en pacientes estables, sin perforación, y evitar de 5 a 15 días post la ingesta en casos muy severos. O sea, en pacientes que lleguen con síntomas muy severos, no se debe realizar de 5 a 15 días después de haber ingerido el cáustico. También se puede optar por solicitar una radiografía apeolateral de cuello para valorar la estenosis del esófago, así como una radiografía simple de abdomen y tórax. Biometría hemática para valorar hemólisis y coagulopatías, gasometría arterial, electrolitos séricos, un electrocardiograma, y en casos más extremos se puede optar por solicitar una tomografía de tórax, aunque eso pues ya es en segundo nivel, ¿no? Para valorar perforaciones ya más complejas de esófago. Dentro de las complicaciones, pues tenemos las sistémicas y las gastrointestinales. Las más frecuentes pues son los de tipo de neumonía por aspiración, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, daño renal, estenosis esofágica, que se presenta en el 15.4% de las ocasiones, fístulas, perforaciones, tanto esofágicas como gástricas, y como secuelas o como afecciones ya más a mediano o largo plazo, carcinomas escamosos de esófago.